La mesa número 5, diversidad genómica, datos procesados por inteligencia artificial y utilidad clínica. Es una mesa interesante porque justamente las tecnologías modeladas por datos, de eso aplicadas a salud, desde investigación, desde que investigamos hasta que llevamos el recurso aplicado a una asistencia y que camina por todo lo que es la innovación y el desarrollo, se nutre de datos particulares que se intercambian, que se modelan, que tienen técnicas metodológicas. Y tenemos a dos expertas en la mesa. La doctora Graciela Moya es presidente del Comité de Ética en Investigación de la UCA, nuestra presidente, y es miembro de la Pontificia Academia por la Vida, es doctora en ciencias médicas, es advisor para consultoría genética, es directora médica de Genos, dirige la carrera en el posgrado en bioética, en el posgrado de la facultad, en la maestría en ética biomédica. Y esto es muy importante porque es una de las carreras, es una de las asignaturas más importantes que nosotros cuando hacemos desarrollo de productos grado médico consultamos. Entonces este rol del Comité de Ética en Investigación y todo el expertise de la doctora Moya es una opinión de Advisory Panel muy consultada. Bueno, vamos a la magíster, a la licenciada Ariana González. Ariana es especialista clínico en Genox y sos biocuradora. Muchísimas gracias por haber aceptado ambas a venir a esta jornada bioética y inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar un poquito, porque nosotros mismos como desde la trinchera también. Desde nuestro ejercicio porque usamos cotidianamente bases de datos, trabajamos en inteligencia artificial, y el trabajo de Ariana, que es biocuradora, ¿qué es? Imaginamos. Ninguno puede imaginar, pero ¿qué es? Nosotros los estudios, porque lo vamos a explicar un poquito más, pero los estudios genéticos es algo nuevo y en medicina nosotros siempre comparamos lo que consideramos que está normal o estandarizado con las muestras de nuestros pacientes. Entonces, tenemos un estándar clínico y ese estándar clínico vamos a comparar nuestros pacientes. ¿Sí? Tenemos las tablas de peso, las tablas de crecimiento, las imágenes radiográficas, los valores de toda la analítica farmacológica, bioquímica, la dosis que damos, los fármacos que también están estandarizados, y todo eso lo vamos a ir manejando con estándares. Ahora, la genómica es algo nuevo y nosotros no sabemos las variantes de la información genética que afectan el funcionamiento de los genes o si no afecta el funcionamiento de los genes. Y hoy tenemos como tres grandes grupos de variantes que encontramos, que son las variantes que están en la población general. Sabemos que no tienen enfermedad y asimismo que son benignos. Variantes que están solo en población con enfermedad y asimismo que son patogénicos, y otros que están en las dos poblaciones en porcentajes muy bajos o no están en ninguna de las dos. Hay otros ítems también para definir una variante benigna o patogénica, que es hacer lo que llamamos un ensayo funcional, que es poner esa variante en una bacteria o en algún otro organismo y ver si daña el funcionamiento del gen o no. Es una forma de saber si son variantes benignas, patogénicas o que todavía no sabemos, que es todo incierto, que en la población latinoamericana es más o menos el 30% de los resultados. Quiere decir, ¿por qué? Porque la población latinoamericana no está representada en las bases de datos de personas que no tienen nada. Entonces no podemos compararlas. Van a aparecer como ciertas, la mayoría, porque patogénicas no son, benignas tampoco tenemos la confirmación de que no. El trabajo de Ariana es ese. Parte de decir, la variante, ¿dónde va a clasificar esa variante? Con base a sus características a nivel, digamos, de lo que uno ve en la secuencia, y también se compara, y lo vamos a ver después, con un montón de bases de datos poblacionales, filogenéticas, proteicas. Bueno, hay un montón de bases de datos de modelado que nos van a permitir decir si una variante produce enfermedad o no produce enfermedad. Nuestra área de trabajo, y Ariana es de su formación de bioética en Anáhuac, en Magister, y ahora está haciendo su doctorado en bioética en Anáhuac, y su trabajo es el tema de diversidad. Y también ella asesora más, un poquito menos, a la Global Alliance for Genomics in Health, que es una alianza internacional que busca la manera de
ver cómo trabajamos mejor con todo lo que es genómica. Y que el trabajo que sea en genómica favorezca directamente a las personas. Entonces, esta presentación está también dentro de su trabajo de doctorado. Nos va a hablar un poquitito de esto, ¿no? Estas tres palabras que pusimos nosotros: diversidad genómica, datos procesados por IA, porque la verdad, como veníamos diciendo, son datos masivos, no los podemos procesar manualmente, y utilidad clínica. Vamos a hablar de los tres conceptos de la derecha, cómo están relacionados y por qué los relacionamos. Bueno, gracias por la invitación. Espero poder traerlos un poco a mi universo, a lo que hago también todos los días, que cuando arranqué la carrera de farmacia bioquímica nunca imaginé que iba a terminar trabajando de algo que en ese momento hasta en mi formación no existía. Tampoco, así que esos son de los grandes como avances de la tecnología y cómo también nuestras carreras van evolucionando también a nuestras formaciones del futuro, ¿no? Pero bueno, nuestra idea, como dijo Graciela, es poder exponer dentro de este universo tres grandes aspectos, en resumen, para que puedan adentrarse a cómo afecta la inteligencia artificial al hecho de que hoy en día, con la función de la diversidad genómica, la clínica y la inteligencia artificial, estamos afectando y pronosticando el diagnóstico tanto en investigación como en clínica. Y esto lo quiero resaltar también porque para lo que son datos genómicos, la clínica diaria ya está siendo afectada por la inteligencia artificial y hay un cierto borde que luego vamos a empezar a debatir dónde se forma, en donde nosotros día a día tomamos decisiones éticas a través de los datos y la información que tenemos al día de hoy. Y antes esto era mucho más pensado desde un punto de vista de la investigación, pero hoy en día es tan translacional el universo de la genómica que pasa en el laboratorio de forma clínica, de forma diaria. Entonces también es interesante cómo ver la bioética transversal, ¿no?, a todas las etapas del trabajo clínico. Muchos de mis compañeros siempre dicen, ¡ay, bioética!, ¿no? Y yo siempre trato como de decirles, si uno piensa que la bioética no impacta tu trabajo, por más que uno no estudie para ser ni bioeticista, ni tenga una maestría, ni un doctorado, entonces hay un punto del trabajo diario y de las decisiones que tomamos que en realidad habría que rever, ¿no? Porque como vimos en las dos presentaciones anteriores, cada punto y cada parte de esa decisión de la utilización de datos tiene que estar pensado con la persona como centro y desde las perspectivas bioéticas, ¿no? De esta decisión de si lo que estoy haciendo realmente está bien o no. Que en general es ese segundo que nosotros nos hacemos esa pregunta, pero bueno, es realmente plantearse desde una perspectiva como centro de la persona. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es la diversidad genómica, ¿no? Y por qué es importante, un poco ya la doctora nos adelantó, porque es importante para nosotros, sobre todo, y para nuestra región. Y les quiero contar un par de aspectos importantes antes de adentrarnos en lo que es la diversidad de nuestra región. Cada vez que nosotros hoy en día en el mundo analizamos el genoma de una persona de forma clínica o en investigación, estamos utilizando un genoma de referencia. Este genoma de referencia, si bien tiene la palabra referencia, y sabemos que para la bioética las palabras son muy importantes y sobre todo la definición, no es referencia para todos. Cuando nosotros comenzamos con lo que fue la evolución del proyecto de genoma humano como proyecto clínico a nivel mundial, la cantidad de voluntarios y el proyecto se nutrió de personas de todo el mundo, pero de regiones acotadas. En general, este proyecto, y esto siempre nos gusta traerlo porque es textualmente cómo se empezaron a llamar a las personas para que sean parte de este proyecto, la mayor población que se capturó fue población de los Estados Unidos y población europea. Lo que ya marcó el principio de la diferencia de por qué vamos a estar hablando ahora de diversidad genómica. Cuando se culminó el proyecto del genoma humano, nos empezamos a dar cuenta que en realidad, si bien nuestra similitud era bastante alta, porque somos todos seres humanos, había un porcentaje de diversidad que nosotros nos estábamos perdiendo. Y esta diversidad estaba explicada por el bajo cohorte de diferenciación que había de los genomas en el proyecto. Tan es así que al día de hoy, cuando el proyecto culmina o tiende a culminar con lo que es en la finalización del entendimiento de lo que son estos aspectos de la importancia de un genoma de referencia, nacen, a partir del año pasado, proyectos transgresores que nos permiten migrar a nosotros de un genoma de referencia a algo que vamos a ver más adelante, pero que es un pangenoma de referencia. ¿Y por qué es importante para nosotros? Nosotros dentro, si bien hay un montón de regiones en el mundo que tienen un nivel de diversidad muy alto, nuestra región en particular, la región latinoamericana, cuenta con una diversidad que es de un volumen altísimo, lo que conlleva también una responsabilidad desde el laboratorio clínico
del entendimiento de que si yo estoy analizando una persona en la Argentina, este genoma de referencia no se va a comportar de la misma manera que si estoy analizando un genoma de un paciente en China. Literalmente para cada uno de esos países, el curador o el biocurador, y ahí los introduzco un poco a mi trabajo, va a tener que contemplar esta diferenciación biológica básica y va a tener que entender que muchas veces lo que es singular o raro para una población es extremadamente frecuente para otra. Y esto fue algo muy similar a lo que nos pasó a Genomas de África, cuando Genomas de África, a través de proyectos como el Human Genome Diversity Project, decide ir para tener un genoma de referencia propio a nivel regional, descubrieron que muchísimas variantes que tenían catalogadas en su población como patogénicas, que habían sido curadas por este genoma de referencia, eran variantes benignas en su población. Y acá empieza la inteligencia artificial también un poco. No fue solo decir son variantes comunes en nuestra población, sino también en el medio tenemos el hecho de que fueron reportes expedidos con un cierto diagnóstico que para esta población no eran variantes que afectan. Entonces, de ahí la importancia de que existan estos proyectos. ¿Y por qué es importante para nosotros entender en el punto exacto histórico en el que estamos? Si bien la genómica tiene un auge muy grande y sobre todo ahora en la parte clínica y de investigación, realmente es bastante corto el camino que hemos recorrido y la cantidad de avances que hemos tenido en este corto tiempo. De hecho, muchas veces desde nuestro lado, que es más la interpretación, ya entendemos que la tecnología avanzó a un cierto punto en donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos con toda esa información que tenemos si realmente estamos capacitados para interpretarlo el día de hoy. Pero algunos de los hitos que les podemos ir comentando que son interesantes a lo largo del tiempo es todo lo que son los hitos de la tecnología que tenemos también para secuenciar. No podríamos estar hablando de la diversidad y de los datos si no tendríamos tecnologías que nos permitan secuenciar estos datos. Imagínense que todos los días yo trabajo con documentos que, si los abro así rápidamente en la computadora, son completamente ilegibles para mí, pero son completamente entendibles por un montón de software bioinformáticos que están preparados para traducir esa información y dármela a mí en un formato que yo la pueda interpretar. Cada uno de estos cambios, como pueden ser la secuenciación básica, la secuenciación de secuencias largas, todo lo que son la creación de bases de datos poblacionales, todo lo que es la creación de nuevas técnicas para completar la secuenciación de los cromosomas, porque al día de hoy, y aún así tenemos secciones del cromosoma que tampoco tenemos completamente mapeadas, sobre todo todas las partes de los extremos de los cromosomas, y si no las tenemos mapeadas, imagínense, tampoco sabemos cuál es el verdadero impacto que tienen en la clínica y que nos estamos perdiendo al no tener tampoco el conocimiento al día de hoy. Pero aún así, a pesar de todos estos avances, en el medio, los curadores y los médicos genetistas y los oncólogos hacemos diagnóstico con esos datos genéticos. Entonces, seguimos haciendo diagnóstico y esperando que la tecnología avance a un cierto punto en donde nosotros hoy en día podamos interpretar eso y seguir aplicándolo en la clínica. Y ahora bien, ¿por qué es importante desde el punto de vista bioético? Y los quiero introducir un poco a lo que también ya Graciela comentó, que es la Global Alliance for Genomics and Health. La Global Alliance es un centro internacional de bioética que su mayor preocupación y centro de estudio son los datos genómicos. Hay grupos de todo tipo, ya sea desde los datos genómicos desde un punto de vista técnico hasta los datos genómicos desde un punto de vista biológico, hasta los bioéticos, que ahí es donde nosotros entramos en juego. Y el mayor scope de estudio es entender qué se debería hacer con esos datos genómicos. Y lo que generan son políticas de recomendaciones sanitarias para los países en donde pensemos desde las bases de datos y la estructura de los datos genómicos una ética del diseño. Entonces, que directamente antes de preguntarnos si lo que hacemos es ético o no, empezar a preguntarnos desde el inicio de un proceso cómo yo debería iniciar este proceso para que realmente sea ético. Y para esto existen muchísimos grupos que de hecho los invitamos si quieren participar, la mayoría de los grupos también son libres y se pueden escuchar los debates, es muy interesante, y para cada uno de estos puntos y grupos se generan trabajos y documentos que muchas veces terminan en proyectos muy grandes a nivel nacional. De este grupo de la Global Alliance han nacido proyectos como Genomas de Japón, Genomas de África, realmente es una unidad muy grande de trabajo y es internacional, lo que hace también que el debate sea interesante porque lo que es común para muchos países, como por ejemplo Inglaterra, que ya tiene básicamente una proporción de circulación muy estudiada,
que para nosotros es más lejano, podemos aprender de pasos que ellos ya han dado y ellos a su vez también pueden retroalimentar con las perspectivas que necesitamos hoy en día y generar documentos que no solo se lean lindos, sino que también realmente se puedan aplicar. Porque ahí está también esto de la interacción internacional que tenemos con ellos. Y básicamente RUS, como se le dice al grupo de bioética, lo que trata de estudiar es cómo se obtienen los datos, cómo es toda la investigación con esos datos, cómo es el uso primario y secundario de los datos, porque ya sabemos que, por ejemplo, yo en la mayoría de los casos hago uso secundario también de los datos porque mi función es más curarlos de forma clínica. Y luego la obtención de la interfaz para la investigación, ¿no? Cómo se van a compartir a través de cada una de estas etapas estos datos para poder asegurar la protección. Y este año, luego de mucho trabajo, pudimos publicar en una revista bastante conocida un trabajo bioético, que no es menor, y esto no se da todos los días, sobre la definición de lo que es diversidad en los estudios humanos. ¿Y por qué es tan importante este trabajo? Primero es un trabajo en colaboración con un ente internacional que sabemos que luego de haber estudiado esto va a generar políticas sanitarias relacionadas a la diversidad. Lo segundo importante es que estamos representados, que no es algo menor, porque la mayoría, o en su momento, este grupo estaba conformado más que nada por lo que son grupos relacionados a Europa, a los Estados Unidos y algunas secciones de Asia, pero no había nadie de Latinoamérica. Así que con la doctora Moya somos las únicas latinoamericanas representando a este grupo, lo que también habla un poco de la falta también de la difusión y la importancia de que haya gente en cada uno de estos lugares. Y lo próximo importante, que ya existe algo con lo cual nosotros nos podemos guiar tanto en la clínica y en la investigación para poder tomar y utilizar y aplicarlo en nuestros países. No les queremos dar un spoiler, pero la idea es representar este trabajo y generar un documento similar para definir lo que es diversidad en Latinoamérica. Porque un debate muy interesante que surgió y está dentro del paper es qué es la diversidad desde la parte, obviamente, clínica, pero para cada uno de nosotros. No es lo mismo la diversidad en Argentina que la diversidad en Colombia, que la diversidad en China o la diversidad en España. Realmente diversidad es un concepto muy distinto, pero en este trabajo logramos contener más bases en lo que es la diversidad a nivel de datos genómicos, ¿no? Hay un montón de justificaciones de por qué esto tiene que ser pensado desde la investigación y obviamente la ayuda de la toma de decisiones en el ciclo de vida del dato para que luego las investigaciones también lo comiencen a utilizar como una ética del diseño. Esto es un poco también para que ustedes tengan una visualización de lo que es la representación actual de las distintas poblaciones en los estudios hoy en día. Esta es una representación de lo que son los estudios de GWAS o de asociación, y está claramente subrepresentado todo lo que es, de hecho no se llegaría ni a ver lo que es nuestra población, y está más que nada basado en todo lo que es la población no europea. Lo que hace también que nosotros tengamos dilemas éticos, porque si yo tengo un estudio de un score que dice que debo con esa variante, un paciente tiene un porcentaje de riesgo de padecer una patología, yo puedo utilizar este score si su población está subrepresentada, de hecho está representada a un volumen que por ahí ni siquiera sería significativo. Entonces, de ahí la importancia de los biocuradores en saber cómo utilizar los datos que tenemos hoy en día, porque datos hay un montón, publicaciones hay un montón, tenemos muchísima información, pero el criterio de cuál utilizar también es parte de nuestro trabajo diario. Y obviamente, el hecho de que nosotros podamos favorecer esto tendría un montón de ventajas. No solo clínicas, sino también de políticas sanitarias y de pensar en nuestras poblaciones y sus verdaderas necesidades. Y obviamente la mejora de la inclusión y garantizar la igualdad en los beneficios. Porque otra vez, si este estudio se utiliza para poder aplicar una droga en una patología específica en una subpoblación, nuestra subpoblación quedaría muy subrepresentada. Y no sabemos si existen SNPs específicos de nuestra población que hacen que de hecho el paciente sea resistente o no a esa fármaco. Entonces, bien, ¿se acuerdan que yo les dije que ahora, si bien usemos un genoma de referencia, todo está migrando hacia utilizar un pangenoma de referencia? ¿Y qué es esta idea del pangenoma? Hoy en día, cada vez que la doctora Moya y yo tenemos que interpretar una variante genética, utilizamos un genoma de referencia. Es una estructura estática en donde ahí hay un cambio específico que lo vamos a tomar cambio de referencia. Entonces, si mi paciente tiene variantes que divergen de eso,
yo podría decir que tiene una variante que es diferente a la estandarizada que debería tener en ese genoma. Pero ya hemos visto y hablado un poco y ya nos damos cuenta que en realidad esto es más parecido biológicamente a la realidad a esto. A múltiples cambios en múltiples secciones del gen que dependiendo de la ancestría que tengamos pueden ser específicos de cada uno. Y no significa que sea algo maligno tener ese cambio. Pero es importante saber si ese cambio es parte o no de la población para poder interpretar el impacto que tenga. Porque si yo veo que este cambio es muy común en mi subpoblación, no me voy a preocupar. Pero si veo que es un cambio poco común y encima tiene un impacto, entonces ahí yo voy a tener que poner el eje. El problema de hoy en día y nuestra limitación es eso, es no tener toda esta información. El tema central acá es cómo obtenemos esa información. Y ahí viene el nuevo problema y el nuevo paradigma. Para capturar la diversidad tenemos que tener un documento, tenemos que tener una reglamentación que nos permita no solo compartir los genomas de nuestra subpoblación, sino saber que van a estar representados y más aún que se van a beneficiar. Porque para optimizar o llevar adelante lo que es la idea del pangenoma, necesitamos muchos datos. Y por muchos son muchísimos datos. Y garantizar que la población argentina, por ejemplo, esté representada. ¿En qué porcentaje debería ser? Y por ejemplo, Te pregunto porque yo estoy con el Bucal. Tenemos trabajo en el área de calidad, pero bueno, el tema del registro de donantes de CPH, claro, para nuestro país es un desafío enorme estimar la cantidad de personas que en el rango etario que pueden ser donantes deberían estar registrados para poder dar respuesta a cuando un paciente de la Argentina necesita un trasplante y que se pueda encontrar de manera local. Entonces, estimar esa cantidad de target de donantes ideal, más allá de si se consigan o no, pero saber cuánta cantidad de gente debería estar ahí, tiene que ver con esta estimación de la diversidad, en este caso no de todo el genoma, sino de los HLA, específico de los HLA, que con los cuales se gestiona este match, para poder decir, bueno, una política pública que permita llegar a ese target de cantidad de donantes. Una estimación que se manejaba era de alrededor del 5% de población de la edad del 18 a 40 años de cada provincia, porque no es el 5% del país, no, es el 5% de cada, mucha variedad. como de cada lugar por el tema de la diversidad, porque si no necesitas... Claro, si no es de 40% todos de capital. Igual participamos, ¿no? Igual participamos de todo el mundo y damos donantes al exterior y también recibimos, pero para poder tener autonomía de país, por la diversidad que tenemos, no nos sirve con la estimación que hacen, no sé, otros estados de su diversidad, diciendo, no, yo con estos donantes me autosostengo. No podemos, nosotros necesitamos muchísimo más. y aparte, ¿Donantes de qué, De perdón? CPH, donantes no relacionados de médula ósea. De médula ósea, CPH sí, es médula. Se llama CPH actualmente, pero es el Sí. antiguo médula ósea, digo, como que para cada tipo de problemática, me imagino que incluso esta estimación del muestreo puede complejizarse, capaz no es lo mismo para una variante específica de cáncer de mama, totalmente. que también, bueno, tenía oncología, que con otras cosas que son, no sé, enfermedades raras, es decir, ¿entendés? Y hablar de ese Porque universo se es complicado, se te ubica como, está buenísimo lo que o sea, tú me súper interesante. Viendo un avance en relación para no perderme esto del pangenoma. ¿Esto es un consorcio? Ahí está. Sí. Se le pregunto en concreto, porque si es un consorcio, el compromiso basal de este, que es el intercambio de datos en comunidades interoperables y consensuar los repositorios. Exacto. Ya está. Esto es el National Human Genome Research Institute, que depende del Instituto Nacional de Salud. Sí, Específicamente, ¿no? NHGR. Lo más importante que ellos te piden igual, o sea, por más que sea, es que vos también tengas un preconocimiento del que califica para ese consorcio. Exacto. Hay un proyecto enorme, Gravity Health, que estoy trabajando en ese proyecto en concreto, y justamente lo que hace es la parte del safety, como vos no tenés subrepresentada la población latina, y también es una manera de incentivar la toma de muestras y armar un reservorio que para estandarizado. estandarizado. La población latina hispanos son los mexicanos que están en Estados Unidos. Claro, no son los fuera, no son los fuera, no No hay existe. nadie.
Solo para dejarles un ejemplo de lo importante que es y lo mucho que podría llegar a impactar tener el conocimiento. Esto es un trabajo que se realiza en Iberoamérica, que es un grupo en el cual pertenece la doctora Moya, y trata específicamente de temas de farmacogenómica, que es un universo totalmente particular dentro de la genética, pero no obstante igual de importante, porque es uno que podría llegar a explicarnos por qué algunos pacientes son respondedores o no a la mayoría de los tratamientos que existen hoy en día, y es ese sesgo que en realidad muchas veces no se entiende por qué el paciente no estaría respondiendo de la forma que debería. Sí, tiene el tipo de cáncer adecuado, tiene la marcación, tiene la variante. Hay un gran porcentaje de variantes que nos podrían estar explicando esto, y este trabajo es muy interesante y también se lo podemos pasar, que habla sobre el síntoma B6, C9 y 19, que básicamente son citocromos que se encargan de todo lo que es la metabolización y absorción de drogas, y cómo la diversidad autóctona de una región diverge, y con estas variantes, como cada uno de estos pacientes tiene un efecto distinto en un mismo tipo de medicación. Y esto en una población aislada, en un lugar específico, ¿no? Y dentro de una población. Esto imagínenselo a gran escala a través de un, ¿no? Y tener estos datos. Yo, por ejemplo, que analizo pacientes, datos de pacientes todos los días, el hecho de ya poder decir, bien, tengo esto diferenciado, veo los datos, si tiene la variante, pero ya veo enseguida que tiene encima una variante que no le va a permitir metabolizar el medicamento, ya enseguida le podría avisar al profesional de salud y agilizaría mucho los tiempos, ni hablar de los costos, y como siempre primero, ni hablar del impacto en la persona, ¿no? O sea, dejar de por ahí ciertos, pasarla por ciertos tratamientos que sabemos que no van a tener efecto desde el inicio. O efectos Mi pregunta es tóxicos si- que puede ser hasta morirse por el fármaco. Es re estúpida la pregunta, seguro. No hay preguntas tontas. ¿Qué datos, qué tipo de datos tomas? ¿De qué pacientes tomas datos? Esa es mi intriga para poder concretar todo el Como analista de cuadro. datos, Cuando te piden un estudio Por ejemplo, genético, o sea, ustedes. puedes pedir, depende de para qué enfermedad, o sea, te pueden pedir para chicos con discapacidad, para cáncer hereditario, harían también estudios del tumor, para Claro. que, cuál es Sobre todo, el ella saca eso, la el análisis genético de la pieza tumoral. Vos podés estudiar, por ejemplo, farmacogenética, hay un panel de genes específico de farmacogenética. Chicos con discapacidad, tenemos un panel de discapacidad. Chicos con síndrome médico típico, hay un panel específico para eso. Ella estudia no solo lo que se ve en sangre, que es lo terminal, sino las mutaciones somáticas del tumor en sí. El perfil tumoral, el perfil genético Que tumoral. mandan de las clínicas o de los lugares para analizar el genoma ese o el gen. Perfecto. Acá soy abogada. Pero la doctora es abogada, pero sabe. La segunda parte, ya que entendimos por qué es importante los datos genómicos y no solo eso, por qué son importantes para nosotros, es hablar un poco de los datos procesados por inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Entonces, sabemos que dentro del campo del genoma humano, ahí directamente cuando ellos terminaron todo lo que es este proyecto, desde el inicio empezaron a fundar lo que es ELSI, uno de los proyectos más grandes y de bioética más financiados en el mundo, que eso también es muy interesante, el financiamiento en proyectos grandes de bioética, y su mayor foco de estudio es, sabemos que todo esto es importante, sabemos que estos datos son importantes, sabemos que la tecnología probablemente vaya mucho más rápido de lo que nosotros también podemos terminar de debatir. De todas formas, tenemos que darle importancia a esto, porque nosotros, así como fuimos los responsables de generar estos datos, vamos a tener que ser también los responsables de asegurar su correcto uso. Y obviamente abordar todas las implicancias que tenga el dato genómico. Nosotros por ahí lo vemos más desde el punto de vista clínico, pero el dato genómico interconecta con muchísimas cosas, mucho más que un diagnóstico. Para que más o menos también tengan cuáles son los documentos así que nos permiten a nosotros y nos permitieron empezar a darle entidad al dato genómico y a la importancia. Tenemos obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, obviamente, el proyecto de genoma humano, donde vimos el nacimiento de los proyectos de bioética, estos grandes proyectos de bioética, los principios de Bermudas, o el de Fort Lauderdale y el de Toronto, que nos permiten a nosotros también encontrar la importancia de lo que es la difusión de los datos, pero de una forma adecuada, ¿no? Sabemos que es importante que esto vea la luz y que se haya intercambiado de una forma para un beneficio a la humanidad, pero hay un cómo. Y obviamente es la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos. Bien, y entonces, lo habíamos visto creo que en la anterior y en la otra también, podemos decir que yo como bioquímica hoy en día analizando datos genómicos en realidad manipulo Big Data.
si me lo pongo a pensar de una forma concreta del dato. Imagínense que cada vez que hay un paciente que lee un consentimiento informado, le tenemos que explicar que sus datos van a ir a una nube, que esa nube en realidad tiene un servidor, que ese servidor está en China, y si pasa algo con ese servidor no pasa nada porque hay un backup de ese servidor en otro país. Ya es mucho más complejo que una simple técnica de PCR en donde yo le digo que va a correr un gel y de ese gel veo las bandas y si las bandas dan tiene o no tiene la variante. Entonces esto nos permite a nosotros también empezar a indagar un poco en lo que es la manipulación de estos datos. Porque así como les digo que el dato genómico recién salido de un secuenciador es totalmente elegible, así también les puedo decir que una vez procesado entra en una tabla de Excel. Y esa tabla de Excel me puede llegar por WhatsApp, por mail. Y si yo abro esa tabla de Excel y sin querer borré una fila, puedo estar cometiendo un error garrafal en un diagnóstico de una persona. Y es algo totalmente técnico, que por ahí hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Entonces es muy importante entender que una vez que yo tengo el dato genómico y le pongo un contexto clínico, entonces estoy manipulando metadatos del paciente. Y eso tiene que tener un nivel de seguridad específico, porque es primero del paciente y después extremadamente sensible. Y ahora bien, esto es como un resumen de cómo funcionaría mi cerebro, les podría llegar a decir, en la diaria, ¿no? En un momento diario donde cada vez que me tengo que poner a analizar un paciente, cómo se divide mi cabeza, ¿no? Primero, obviamente, en la parte genética. Voy a pensar en la parte biológica, voy a pensar mi paciente, qué diagnóstico tiene, qué fenotipo tiene, qué yo estaría esperando ver, ¿no? Y voy a pensar en genes candidatos y obviamente voy a tener una técnica que me va a permitir a mí ver esos genes candidatos. Ya sea una secuenciación masiva, hay muchos tipos de variantes en el genoma, entonces tengo que ver cuál es la mejor técnica para el paciente. En ese caso, va a haber una muestra, se va a preparar esa muestra, en este caso se llaman librerías al proceso de la presecuenciación, en donde dentro de esa célula se va a extraer el material genético y yo le voy a tener que dar un orden en el formato de cromosomas, y esos cromosomas después les voy a dar un orden en formato de genes para que nosotros lo podamos interpretar. Todo esto lo hace un algoritmo con inteligencia artificial y un software específico que está creado para eso. Esto es imposible para nosotros hacerlo. Y si por ahí lo quisiéramos hacer, no lo podríamos llegar a hacer nunca. Así que de acá en adelante, yo dependo totalmente de la tecnología. Totalmente. Y obviamente de la utilización de plataformas para que esa información sea legible para mí. Porque me puedo acordar de algunos genes, algunas estructuras, algunos exones, pero no me puedo acordar de los 22.000 genes accionables. Nunca, y menos de su estructura. Y acá entra la otra parte, en donde yo utilizo todas las bases de datos informáticas a través del análisis bioinformático y yo voy a poder unir los datos clínicos y voy a poder interactuar con estos algoritmos diagnósticos y tratar de encontrar si lo que realmente fenotípicamente estamos viendo se correlaciona de forma genotípica. Otro spoiler, muchas veces esto se invierte también. Entonces, también tenemos que entender si la información que nosotros estamos utilizando es lo suficientemente verídica como para que después yo haga una retroalimentación y le diga, vos creo que me dijiste que parecía este fenotipo, pero esta variante me está diciendo lo contrario. Entonces, todas estas bases de datos que ven acá, la mayoría son bibliográficas, obviamente, de revisión, de genes, de frecuencias, de estructuras, de variantes, que me permiten clasificar, que me permiten buscar el material bibliográfico. Y estas son de nuestras mejores herramientas en general, porque imagínense que yo veo una variante en un paciente y quiero saber todos los pacientes que tuvieron esa variante en el mundo. Y no puedo buscar uno por uno en cada uno de los trabajos. Necesito una herramienta que me permita hacer eso. Pero también necesito tener la capacidad de curar esa información. Porque así como te arroja un resultado, ese resultado muchas veces no es correcto. Por ejemplo, hay veces que los genes tienen una posición y la posición cambia dependiendo de la estructura que yo esté seleccionando. Entonces puede ser que me esté trayendo muchísima información de una posición que no es la real. Entonces, cada una de estas bases de datos, si bien utilizan algoritmos o son muy precisas, siempre tengo que estar ahí para curar ese dato. Porque fácilmente puedo cometer un error. ¿Tiene algún debate dentro de ese consorcio de informarse? Sí, nosotros tenemos, hay como pautas internacionales, dependiendo cuál sea el estudio y qué sea lo que el consentimiento informado, obviamente, el paciente decidió. Pero supongamos que el paciente entraba por un fenotipo específico y dijo, si hay un hallazgo incidental, porque vamos a ver todo nosotros. Claro. O sea, no solo ese espectro fenotípico que queremos analizar. Hoy en día vemos todo.
¿Hay formas de filtrar bioinformáticamente la información? Sí. No son las más comunes, pero por eso también existe un consorcio que nos dice a nosotros, si dentro de esta lista de genes, son 84, vos ves algo, lo tenés que informar. reportar ahí. Porque las chances de tener una variante patogénica en este gen y que luego el paciente evolucione a tener el fenotipo eventualmente a lo largo de su vida es muy alto. Y no lo podés pasar por arriba. Entonces, Es muy rico ese trabajo. Muy rico. sí, es... Sí. Y muchas Largo. veces, y nos pasa mucho en los pacientes con cáncer, nosotros tenemos un diagnóstico que la paciente viene, por ejemplo, por cáncer de mama, tiene un historial de cáncer de mama en la familia, vemos la variante de cáncer de mama y también vemos otra cosa, una variante patogénica en un gen de cáncer de colon, y el Claro. cáncer de colon es un gen accionable. Claro. Y ahí enseguida tenemos que Reportar. no solo hacer la revisión de todo lo que es el consentimiento, sino también ahí ya también es el trabajo interdisciplinar. Primero tengo que estar muy segura que esa variante... Exacto. Sí. Y ahí me suplo de todos estos análisis bioinformáticos. Y una vez Y que que entonces acceda a la prevención, a los estudios Exacto. constantes del cáncer de colon. Exacto. Y eso es lo que tiene esto. Al vos tener toda la información y al ver todo, muchas veces te enfrentás con cosas que no sé si van en contra a lo que por ahí estaba en la orden, pero sí suman a un cuadro que se creía que tenía un cierre, pero en realidad puede llegar a tener. El problema es con menores, porque Sí. vos a lo mejor haces un diagnóstico de una susceptibilidad a cáncer de colon, cáncer de mama, el chico tiene 5 años, va a desarrollar el cáncer dentro de 30, 40. Y a lo mejor dentro de 30, 40, esa variante tiene un tratamiento específico, y yo lo estoy informando ahora, que está dando una angustia que no le va a generar, y no le puedo dar todavía esa información. Eso es lo que veíamos siempre En en la menores maestría. tratamos de no dar esta información de los que Formas algo que no queda sabes. guardado y cuando sea mayor tendría que dar la autorización para que Claro, sí. esa información. Tan interesante. Y bueno, esto sería como un resumen de lo que venimos hablando en forma infográfica, como este circuito rico del dato y todo lo que eso conlleva. Conlleva los aspectos bioéticos, conlleva la utilización de las plataformas, conlleva a lo que son las tecnologías, la utilización de más de una tecnología, conlleva todo lo que es la historia clínica electrónica. Básicamente nosotros muchas veces decimos, cada vez que nos llega un genoma de una persona, probablemente sea la única vez que yo le tenga que hacer ese estudio genoma. Si va a ser la única vez, hay que hacerlo a la perfección. Pero hay muchas chances también de, como dice Graciela, si es una persona que llegó con corta edad, probablemente más adelante genere otros fenotipos, ahí voy a volver a analizar su genoma, probablemente quiera tener familia, probablemente tenga que volver a analizar su genoma. Entonces, no es solo el ciclo de vida del dato, es el ciclo de vida del genoma de la persona, con todas las marcaciones que va llevando a lo largo de la vida. Entonces, proteger ese dato es muy importante. El gen puede ir cambiando también. No, No, cambia la tecnología. Claro, o sea, sí, está bien. vos hoy ves algunas partes del gen y a lo mejor en 3 años ves Sí. otras, o hay cosas publicadas dentro de 3 años que hoy no están, que no sabían. Y muy rápidamente, solo para que lo tengamos así como un pantallazo visual, y creo que es un resumen de lo que veníamos hablando también en la primera y segunda charla, esto es como se ve más comúnmente un ciclo de vida del dato genómico. ¿No? Claro. Directamente desde el individuo del dato genómico, esto puede pasar por un montón de instituciones, ya sea clínicas, ya sea de salud, aseguradoras de salud, y el dato puede terminar en muchas esferas y usos, inclusive todo lo que es el uso no forense o de que, si bien está por fuera, es un área muy interesante, pero en cada una de estas tiene que haber normas internacionales de protección del dato. Ya sean las de GDPR, las leyes estatales que tenemos, consentimientos informados, regulación. Siempre tenemos que tener atravesado el dato con una forma de compliance adecuada para utilizar y manejar los datos. Y todo empieza y termina en, obviamente, los individuos que son dueños. Y simplemente muy rápido les quiero mostrar, esto es un trabajo muy interesante que lo que trataron de hacer es, de los proyectos más grandes de datos genómicos que hay hoy en día, ¿de dónde se obtenieron esos datos? Y si nos fijamos, hay un montón de información, no solo genómica. Y acá está lo interesante del dato genómico y la creación del metadato, ¿no? Por ejemplo, el biobanco de Inglaterra, que es por ahí el más sofisticado y el más grande que tenemos hoy en día, se nutrió de análisis de secuenciación, de imágenes, de metabolitos. Esto es muy interesante. Sí.
Porque en la genética, más que la estructura, yo quiero también saber si la proteína exactamente está activa o no. Y el hecho de tener el paciente con sus metabolitos ya analizados y yo tener la secuenciación genómica es un análisis directo de la expresión de esos genes. Y rápidamente vamos a la parte de la utilidad clínica, ¿no? Entonces, ya lo estuvimos hablando un poco por ahí en las preguntas y demás, pero lo importante es, obviamente, que la información sea precisa, fiable y procesable, ¿no? Yo tengo que poder hacer un análisis retroactivo de lo que estoy haciendo en un reporte o lo que estoy poniendo en un resultado de una investigación. Eso es totalmente vital y tengo que tener la forma de comprobar este análisis. Y obviamente, ¿de qué depende? Mucho de lo que estuvimos hablando también, la sensibilidad de las técnicas, especificidad, el valor predictivo y positivo. Y esto va a ser un tema muy grande para nosotros porque está muy sesgado por la clasificación de las variantes que vamos a tener. Y una variante, un curador la puede clasificar de una forma y otro curador de otra, y por eso existen tantas normas y reglas que uno tiene que seguir a rajatabla para clasificar, ¿no? Y obviamente, luego los otros aspectos y dilemas que tenemos que ver es si tanta aplicabilidad y usabilidad tiene, el costo, cuán disponible realmente están estas técnicas, la facilidad del uso de la prueba, porque si yo digo que clasificar una variante es extremadamente complicada y solo puede hacer una proporción de la población, ¿cómo puedo brindar herramientas de capacitación para que realmente sea posible por más personas, ¿no? Y estandarizable también, y la capacidad, obviamente, la capacitación de los profesionales. Entonces, bueno, la utilidad clínica, obviamente, el contexto, consecuencia y lo que es temporal, lo que es, si sospecho diagnósticamente que el paciente tiene algo y podría llegar a ser genético, esa precisión del diagnóstico, o sea, tengo que asegurar una calidad en este estudio y que obviamente depende de los avances tecnológicos, porque probablemente la información yo la tenga en la secuenciación ya, no la voy a saber interpretar al día de hoy. Y centrado, como siempre, en el paciente y su familia. Cada vez que nosotros emitimos un reporte, sea negativo o detectado, impactamos a más de una persona. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, rápidamente lo que quisimos hacer acá también es mapear estos dilemas éticos actuales y hablar un poco de lo que ya debatimos, porque es la selección del estudio, la interpretación de los resultados. Esto es importantísimo, porque la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero si yo no la puedo interpretar, No. entonces es como quedar en el casillero 1 otra vez. Las implicancias, obviamente el plan de datos, cómo lo vamos a compartir, a quién y cómo, y la generación de nuevos modelos para poder utilizar estos datos, pero de una forma fiable. Y la última, que tenemos bien las conclusiones, que creo que un poco también fueron lo que salieron de las preguntas. Esto realmente es muy importante y probablemente sea más común todos los días, que ahora es más, sobre todo ahora vienen tecnologías muy sofisticadas. Yo trabajo en un laboratorio internacional y veo también las otras tecnologías que son los laboratorios y es impresionantemente dinámico cómo cambia la selección de las tecnologías, los tratamientos, y realmente es importante que contemplemos todo desde la ética del diseño, ¿no? O sea, desde el inicio, para evitar luego estar en el final y preguntarnos, ¿hay algún paso de todo esto que hice que realmente pudo haber sido cambiado? ¿Tuvo algún impacto, una decisión que yo tomé basada? Entonces eso es como para reflexionar, digamos. Ahora, el tema de la cobertura de esto, ¿las obras sociales, las prepagas, lo cubren sin ningún problema? No, algunos sí, otros no. Y más allá de eso, algunas cosas... Yo hago amparos, hago amparos de salud. La mayoría de coberturas cubre paneles oncológicos, que son Claro. directamente accionables. Y es más fácil pedir. Y después hay muy pocas cosas que cubren, lo que tenga una utilidad. Hay algunas cosas, por ejemplo, que a veces uno dice, bueno, es interesante desde lo académico, o sea, vos tenés un chico con autismo que te parece que podría ser alguna cosa genética, pero no tiene utilidad clínica, o sea, vos vas a tener resultados, no te vas a cambiar el tratamiento, el chico va a seguir haciendo lo mismo, a lo mejor la familia no va a tener más hijos. Entonces, es tener, te digo, a veces gastar mucho dinero y ponerlo en el cajón de la mesita de luz con un resultado y no hacer nada más, hay que ver si se justifica o no. Desde lo clínico nos súper interesa, o a veces ten chicos con un diagnóstico que lo ves entrar y dicen tenés diagnóstico de tal, lo ves claro, y te encantaría tener el estudio molecular, pero no te va a cambiar tu tratamiento. Entonces, a veces entendemos como que la situación es muy compleja hoy en Argentina. Claro, podría estar en un protocolo de investigación. No es necesario, porque No es necesario. vas a encontrar nada nuevo. Instrumentos,
Claro. Y va a ser una, y va a ser el chico no es intelectualmente normal, va a tener muchos problemas. A lo mejor podrá tener una implicancia reproductiva hoy de mañana, pero si tiene 5 años, bueno, que espere hasta que planifique su vida. Qué honestidad del consejo genético. Hay necesario. estudios que nosotros, yo a veces le digo a los pacientes, yo digo esto, pero espero que no me esté escuchando La dueña. sí, que no me esté escuchando la gerente. Porque a veces son estudios que cuestan 600.000, 800.000 pesos. Para algo que no le vas a cambiar, no se le va a cambiar la vida al paciente. Digo, traerle una vez cada 6 meses, una vez al año, lo controlo. ¿Qué pasa? Usa esa plata para pagar un buen colegio, para la especulación. Sí, para justamente tener una mejor calidad de vida. Y a veces hablo con los genetistas, o tengo muchos años, y le digo, mira, no voy a cubrir todo. No, cuidamos lo que sirve, ¿no? Porque tengo Y si vas acordando con un exoma clínico para no secuenciar todo y haces un exoma no, clínico. es lo mismo, el costos es lo mismo. La diferencia del exoma clínico y el exoma completo es que el exoma completo vos borrás todos los datos. Entonces, en 2 años lo reabro. Claro. Y me da mucho más información. O sea, el costo efectivo es mejor hacer un exoma completo. El costo es exactamente el mismo. Es muy difícil, por ejemplo, que descubran lo que pasó con Angelina Jolie, que hay un montón. Eso lo está Sí, porque es un es importantísimo. Yo tengo una pregunta, pero bueno, un poco por fuera, un poco más por fuera de lo que planteaba, que me pareció todo genial, estoy como embalada, pero la pregunta sería sobre el manejo, o sea, si ya hay estudios, publicaciones o grupos que investiguen sobre el impacto de, como estos datos cada vez van a estar más disponibles, el impacto de este manejo o de esta comunicación de información genética en las personas, ¿no? En la familia, en las personas, digamos, cómo se investiga. El ENSI tiene un proyecto de financiación donde, digamos, hay muchas universidades que tienen también, pero para los proyectos grandes te financian el ENSI y el dinero viene del NIH, del Nacional de Salud. Tenés que presentar el proyecto al ENSI y que ellos te lo aprueben. Que ellos investigan estas cosas de cómo la familia y las personas toman, eso interpretan o qué significados, claro, cómo perciben, porque vos estás desde el lado de la asistencia, hay una la familia, hay una tesis de doctorado que se va a presentar, que es un jurado de psicología, que estudia el impacto de las enfermedades neuromusculares genéticas en la vida de la familia, del chico y de la familia. Entonces, estudian muchas escalas de medición de impacto emocional en calidad de vida. Y hay muchas pero de la enfermedad, yo digo de la comunicación. No de la enfermedad. Está bien. De los pacientes que tienen la enfermedad, porque como poníamos nosotros al principio, centrado en el paciente y no la condición. Claro. Los estudios tratamos, y esta información y la comunicación, uno trata de darla centrada en el niño y su familia, porque no es lo mismo que el chico sea hijo único, que tenga varios hermanos con lo mismo, que sea el único hijo, o que el chico fue adoptado. No es lo mismo, cada familia tiene una circunstancia especial. De hecho, el biólogo de Inglaterra lo trabaja mucho eso porque la idea central de tu país es directamente a cada recién nacido, secuenciarlo completamente, armar como su resumen genético y estar viendo qué van a hacer con eso. No, pero digo, también las poblaciones son, digamos, somos diferentes genéticamente, pero también somos diferentes con respecto al manejo de la información y la interpretación. Es decir, yo me imagino una familia latina, ¿no? Como somos como algo que nos condicione, y cómo te influye. Nosotros hacemos investigaciones en eso. Las poblaciones son iguales frente a la información médica. Y esta es una información muy específica. Ahora estamos preparando también un curso de comunicación para diagnóstico de síndrome de Down.